para Arroba TV. Muy buenas tardes. Continuamos desde el Cercado de Lima. Nos encontramos con la doctora Beatriz Mejía Mori, candidata al Congreso por la lista de Avanza País. Muy buenas tardes. Bienvenido a Arroba TV. Muy buenas tardes, un saludo a todos los que nos están viendo. Bien, ahora ha salido comentarios a través de las redes sociales que la vinculan como un topo fujimorista en la lista de Avanza País. ¿Qué tiene que decir sobre esos comentarios? Bueno, que es muy risible, ¿no? Porque si alguien ha seguido el proceso político en los últimos 30 años, que evidentemente no es la gente más joven, sabe perfectamente que una de las pocas personas que hizo la lucha contra la dictadura fujimontesinista fue la abogada que les habla, que interpuso todas las denuncias cuando el sistema de justicia peruano estaba controlado por la dictadura. Pusimos denuncias penales contra toda la cúpula de gobierno en ese entonces y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y logramos que la comisión se convierta en defensora del Perú ante la reunión de la OEA en Toronto y que venga a la mesa de diálogo que cambió la relación política de las fuerzas políticas en ese momento en nuestro país, y que finalmente gente del Servicio de Inteligencia del Ejército sacara el video Curi Montesinos y que cayera esa dictadura, contra la cual, créanme, que hemos luchado, no solamente en ese momento, sino después, haciendo la investigación de los decretos secretos que me encargó el gobierno de Valentín Paniagua, de justamente cómo es que se tomaron ilegalmente 2.000 millones de dólares del Tesoro Público y que no tienen ninguna justificación. Fruto de esa investigación, los altos mandos militares y la cúpula fujimontesinista fue a parar a las cárceles. Entonces, particularmente a mí no me pueden decir que tenga algo que ver con el fujimorismo. En el año 2016, en la campaña electoral presidencial, ustedes pueden entrar a la web y encontrar en el diario Uno los múltiples artículos que he publicado para que la gente recuerde lo que el fujimorismo significó para nuestro país, y que definitivamente volver a votar por Keiko Fujimori, que fue una persona que estuvo al lado de su padre, sirviendo de cortina de humo en ese momento, para que nosotros denunciamos los actos de corrupción, y ella al día siguiente salía repartiendo ropa y alimentos en diferentes lugares del Perú, y esto es algo que la hace de alguna manera responsable de apadrinar lo que en ese momento se produjo y que era un momento crítico como para que ella en principio saliera en defensa de su madre, saliera en defensa de la democracia y pudiera pararse en defensa del Perú, pero no lo hizo. Tuvo una actitud muy familiar con su padre y de proteger lo que el padre hacía. Y eso es lo que cuestiono en estos artículos, más allá de que considero que cualquier fuerza política tiene la voluntad de cambiar, de enmienda, y yo hago votos para que no solamente Fuerza Popular, sino cualquier otro partido como el APRA, Solidaridad Nacional o incluso Peruanos por el Cambio, que ahora se ha cambiado el nombre, que es Contigo, pueda estar integrado por nuevas personas o por la misma gente que en este momento rectifique su conducta y pueda aportar al país. Bien, ahora el día de ayer salió la resolución del Jurado Nacional de Elecciones sobre que los congresistas disueltos puedan postular nuevamente al Congreso. ¿Qué opinión le deja? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, me parece interesante, en principio, que el Jurado Nacional de Elecciones esté aplicando la Constitución y la ley, porque si ellos decidieron no aplicar las modificaciones del Congreso porque no había el tiempo, la ley electoral exigía un año antes que estuvieran vigentes estas normas, no se cumplía ese requisito, por lo cual no aplican las modificaciones. Al no aplicar las modificaciones, los congresistas que han sido teóricamente disueltos pueden postular en este proceso electoral. Bien, ahora vamos directamente a la candidatura. ¿Cuál es la función que va a cumplir ahora en el Congreso como candidata? Bueno, ahora estoy de candidata. Cuando llegue al Congreso ya seré congresista. Espero con el voto de los ciudadanos conscientes de nuestro país, por una razón. Creo que como nunca se dan las condiciones para que en este Congreso, que a pesar que es tan corto y que la gente dice, ¿para qué semejante esfuerzo para ir un año y unos meses al Congreso? Pero estamos en una circunstancia en que el Perú necesita ponerse de pie para defender no solamente la Constitución, sino las libertades, la democracia y los derechos que están en este momento siendo amenazados, derechos fundamentales por los cuales nosotros queremos apostar en cuanto a modificaciones legislativas en el Congreso, fundamentalmente en materia laboral, en materia de garantías de que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, que también en los temas que tienen que ver en aspectos económicos se pueda resolver una agenda recesiva que tiene en este momento el Poder Ejecutivo, y que el Congreso puede impulsar mediante disposiciones legislativas para que se pueda
garantizar los derechos económicos de todos los peruanos, ¿no? Se habla mucho de fortalecer, incentivar el desarrollo económico, pero por ejemplo los microempresarios, ¿no? Las personas que quieren empezar a hacer una empresa en el Perú, no cuentan con las facilidades ni financieras ni del aparato oficial del Estado, aunque siempre dicen que van a apoyar, pero el ciudadano que pretende hacer empresa en el Perú no cuenta con el apoyo del Estado y eso debe legislarse. Ahora, también, el Congreso, ¿qué se tiene que hacer para que la gente vuelva a confiar en el Congreso? Elegir congresistas que tengan una trayectoria consistente con lo que dicen. No solamente como candidatos podemos decir maravillas. El tema está que es momento que los peruanos elijamos candidatos al Congreso que tengan una trayectoria que mostrar de compromiso con el país, de servicio al país, una trayectoria limpia de honestidad. Eso no es difícil de comprobar. Ahora tenemos todos los medios de información disponibles, podemos entrar a internet y googlear a una persona, pero no se queden ahí. Yo creo que hay que exigir que los partidos políticos den un resumen de la trayectoria de cada uno de sus candidatos para que en lugar de sacar solamente promesas del trabajo en el Congreso tengan una trayectoria limpia que demostrar. ¿Usted cree que el Congreso se haya olvidado de la población porque estos últimos años ha visto escándalos, peleas, solamente por temas personales? ¿Cómo ve este panorama? Yo no creo que el Congreso se olvidó del Perú. Yo lo que pienso es que mucha gente inexperta fue al Congreso de la República en este último Congreso y eso ha impedido que este Congreso hubiera tenido una actitud mucho más firme frente a los abusos del poder por parte del Poder Ejecutivo, debido a que ha habido una serie de pedidos reiterativos de facultades legislativas que el Congreso se los dio. O sea, ¿por qué tal? O sea, si tú revisas las leyes que se han aprobado en los últimos 4 años en el Perú, son del Poder Ejecutivo a través de decretos legislativos y una serie de normas legales de menor rango y que están afectando la vida del país sin que el Congreso hubiera tenido una labor productiva en materia legislativa y también de control efectivo de lo que el Ejecutivo está haciendo para aplicar sus políticas de Estado, que obviamente está dentro del ámbito de la libertad y facultades del Poder Ejecutivo, aplicar las políticas de Estado, establecerlas desde el presidente de la República y aplicarlas, pero el Poder Legislativo cumple una labor de control en bien del país, en bien de la nación, y eso es algo que creo que no ha podido hacer este Congreso como es debido, justamente por los pleitos personales y los encontrones que ha tenido sistemáticamente con el Poder Ejecutivo. Exactamente en el tema del Congreso, ¿cómo ve la inmunidad parlamentaria para los congresistas que ya fueron disueltos? Por ejemplo, el tema de Mamani, que estuvo muy polémico sobre los escándalos últimos y otros escándalos más. ¿Cómo ve este tema de la inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria es una institución en el derecho internacional público y que se aplica en todas las naciones como parte de la necesidad de proteger el ejercicio de la actividad parlamentaria. Si un congresista, por denunciar un hecho, fiscalizar algo, va a ser materia de una denuncia y lo van a poder desaforar en el acto, entonces nos quedamos sin Congreso, porque pasaría esto en todos los países. No creas que el Congreso aquí nomás no es popular, no es popular en ningún país de la tierra por el poder que tienen. Sin embargo, si esa inmunidad parlamentaria se respeta como un principio, eso no quiere decir que es inmutable. O sea, la inmunidad parlamentaria se puede retirar. ¿Cuándo? Cuando el congresista comete un delito perseguible penalmente y que justifica el desafuero. O sea, que le quiten la inmunidad parlamentaria y lo pasen al Poder Judicial. Y esto se ha dado en innumerables casos. El tema está cuando tú me dices, hay un caso en que una bancada mayoritaria se cierra y no quiere desaforar a un congresista que ha cometido un delito. Entonces, eso ya es un tema de responsabilidad, porque no creas que también son inimputables los congresistas, asumen responsabilidad por lo que hacen. Entonces, ahí habría una suerte de encubrimiento real de la persona que no se quiere desaforar. Pero esos son casos aislados. O sea, la inmunidad parlamentaria ha funcionado, yo diría, con bastante congruencia a lo largo de la historia del Perú. El tema está cuando caes tú en un Congreso donde hay una mayoría que tiende a proteger al falsificador, al comepollo, al robacable y a todas estas personas. Eso ya es una descomposición moral del Congreso. Entonces, una de las cosas que propone el Partido Avanza País y la que habla es que vamos a ir a moralizar
la actividad parlamentaria. Vamos a ir a moralizar el Congreso. Eso implica empezar a fiscalizarnos por casa, de que las cosas en casa, en el Congreso, se realicen como deben ser, conforme a la Constitución peruana y a las leyes. Bien, entonces Avanza País quiere devolver la esperanza a los peruanos en que vuelvan a confiar al Congreso. Sí, y nosotros debemos confiar en una propuesta que viene limpia, o sea, con gente que nunca ha desempeñado un cargo público, pero que tiene la gran expectativa y el compromiso de tener un desempeño que pueda responder a las demandas de nuestro pueblo, de tener leyes oportunas que resuelvan los grandes problemas nacionales. Tenemos 1 año y 4 meses solamente para estar en el Congreso. Esperamos que en ese año y 4 meses podamos aprobar grandes leyes que sean importantes para la vida del país. Bien, ¿con qué número va en la lista de Avanza País? Con el número 1, este partido me ha invitado a formar parte de esta propuesta al Congreso. Yo les agradezco por esto. No soy parte del partido, me han invitado a ser candidata al Congreso con el número 1 y espero con toda mi alma y mi corazón no defraudarlos. ¿Cuál es su mensaje a los peruanos ahora que estamos a puertas de las elecciones en enero? Que por favor reflexionen su voto, que no voten por la gente que les regala cosas, porque el que te regala cosas es porque pretende cobrarse de alguna manera cuando esté en el cargo. El candidato genuino no te va a ofrecer el oro y el moro. El candidato genuino que va a trabajar por ti y va a luchar por ti, por tu familia y por todo, por toda la nación, es el candidato que tiene una trayectoria limpia que demostrar de consecuencia de servicio a la nación. Votemos por esos candidatos. Bien, muchas gracias. Fueron las palabras de la doctora Beatriz Mejía Mori, candidata con el número 1 en la lista de Avanza País. Bien, seguiremos informando desde el Cerco de Lima. Informó Bruno Chirinos para @TV, más información y entretenimiento.